Bien, ya estamos grabando. Buenas noches a todos. Recién veíamos en el video que estábamos pasando, así para mientras iban ingresando, vemos dos cosas. Primero veamos el video de la destrucción del Bet HaMikdash, la destrucción del templo en Jerusalén. Y segundo, también escuchamos que la música era a capela, sin instrumentos. Es porque estos días, a partir del domingo que pasó recién, y durante 3 semanas, estamos en duelo. Nosotros guardamos duelo por la destrucción de Jerusalén y el comienzo de todos los momentos duros y difíciles que hasta el día de hoy venimos sufriendo como pueblo, desterrados de muchos lugares, perseguidos. Y bueno, hemos perdido también en todo ese transcurso mucha gente, muchos hermanos del pueblo de Israel, a raíz de esas, porque fueron 2 templos, destrucciones, que se llevaron a cabo el día 9 del mes de Av. Por eso, de acá más o menos 2 semanas y media, vamos a hacer de vuelta el ayuno del 9 de Av, día en que se destruyeron los 2 templos, y el domingo que acaba de pasar es el día en el que rompieron la muralla de Jerusalén, ingresaron a Jerusalén, y bueno, y así comenzó en realidad, en definitiva, comenzó la destrucción. Napoleón Bonaparte una vez, un 9 de Av, estaba caminando por el cuarto judío, por el barrio judío, y escuchó que del templo salían llantos. Entonces, escuchó que salían llantos, mandó a sus asistentes a preguntar qué era lo que pasaba, y ellos le dijeron que el pueblo judío estaba llorando por la destrucción del templo. Entonces, él se preguntó hace cuánto pasó eso. Entonces le dijeron que fue hace mucho, y él dijo una frase muy interesante, que es: un pueblo que tiene presente su pasado, entonces tiene también asegurado su futuro. Y es por eso que nosotros, año tras año, recordamos la destrucción de Jerusalén, no solamente en nuestra jupot, rompiendo un vaso, o cuando hacemos una casa que dejamos una parte sin terminar para recordar Jerusalén, sino también año tras año en estas fechas los recordamos, y también recordamos nosotros acá en Argentina el atentado a AMIA, que fue el día 10 del mes de Av, al otro día del 9 de Av, al otro día de conmemorar, de recordar la destrucción del Beit HaMikdash. Quiero aprovechar también que esta clase sea para Refuá Shlema, para la pronta recuperación de la persona herida el día de hoy en Jerusalén en un atentado terrorista. Pero vamos al tema de nuestra semana. Hablando de días de duelo, vamos a hablar un poco también sobre la destrucción de Jerusalén y qué es lo que nosotros podemos aprender de todo esto. Y para empezar, quiero comentarles que hubieron 2 épocas, ¿sí?, en las que el pueblo de Israel estuvo con un rey, digamos, un reino unido en la tierra de Israel, y en ambas oportunidades eso duró únicamente 73 años. El primero de los reinos fue en la época del rey David. El primero gobernaba en Hebrón, después pasó a Jerusalén. Una vez que pasó a Jerusalén y se hizo rey de todo Israel, no solamente de la tribu de Judá, él reinó 33 años, después su hijo Shlomo reinó durante 40 años, y cuando fallece Shlomo Amelech, el reino se divide en 2, entre Jeroboam y Rehabam. Se pelearon, ahí se divide el reino de Israel y el reino de Judá. De hecho, era tanta la rivalidad que no iban al templo, lo del reino de Jerusalén, no iban al templo de Jerusalén, porque estaba en la región, en el espacio de Judá, y así durante años estuvieron separados hasta que vino la destrucción, los asirios conquistaron Israel, y ellos mandaron al exilio, exiliaron a ese reino de Israel, y quedó únicamente el reino de Judá. La segunda vez fue en la época de los Hashmonaim, ¿sí?, cuando nosotros festejamos Hanukkah. Los Hashmonaim en ese momento, bueno, cuando limpiaron Jerusalén, cuando limpiaron el templo de la invasión griega, Shimon ben Matityahu tomó el reino de Israel. Todos estaban bajo un mismo rey, y eso también duró durante 73 años, hasta que 2 hermanos, Horkenus, Horcano en español, y Aristóbulos,
se pelearon entre ellos y así también se dividieron el reino. Ellos eran hijos de Shlomzion Amalcá, de la reina Shlomzion, y después de eso duró unos años más, o sea, varios años más, pero ya se veía esa separación, ya se veía venir ya la destrucción del templo y, bueno, y lo que conocemos después como la diáspora. Adelantado este tema que hablamos, digamos, del odio y de la separación y la división entre hermanos, es que nosotros queremos tocar un tratado, un pasaje del tratado de Gitín en el Talmud, donde nos habla sobre la destrucción del templo. Y comienza con una historia que es una historia muy conocida para los que estudiaron un poco sobre la destrucción del Bet HaMikdash, que siempre la traemos desde que somos chicos. La historia cuenta sobre una persona, es conocida como la historia de Kamsa y Bar Kamsa. La historia cuenta de una persona que tenía una fiesta y mandó a su empleado a invitar a su amigo Kamsa. Su amigo Kamsa se equivocó y terminó invitando al hijo de Kamsa, llamado Bar Kamsa, según el Marsha, según uno de los comentaristas del Talmud. Bar Kamsa era el hijo de Kamsa, Bar Kamsa, el hijo de Kamsa, y que era el enemigo de esta persona que había hecho la fiesta. Entonces, Bar Kamsa, sabiendo que era enemigo, digamos que el que hacía la fiesta era su enemigo, él pensó quizás, como mi papá es muy amigo de él, y yo soy el enemigo, quizás ahora en un momento de alegría, no sé, quizás recapacitó, quizás quiere que yo vaya también para reconciliarse. Entonces Bar Kamsa va a la fiesta, y cuando llega el dueño de la fiesta y lo ve sentado ahí, entre los invitados, y cuenta también el Talmud que entre todos los invitados habían sabios de aquellas épocas. Estamos hablando que si el mismo Talmud nos habla de gente sabia, es porque realmente eran gente de un tamaño espiritual que superaba obviamente a la media de esa época, eran los sabios. Estaban sentados también en esa fiesta. Y cuando el dueño de la fiesta viene y lo ve a Bar Kamsa, le dice: ¿qué haces acá? Yo no te invité. ¿Cómo no me invitaste? Me mandaste a tu empleado. Entonces él le dice: no, yo me invité a Kamsa, no a vos. Entonces dice: bueno, mirá, no me hagas pasar vergüenza, no me vas a echar ahora de la fiesta, todo el mundo está mirando. Déjame estar, ¿qué te molesta? Entonces el hombre le dice: no quiero que estés. Dice: mirá, te pago la mitad de la fiesta, déjame estar, te pago la mitad de la fiesta, pero no me hagas pasar vergüenza, no me eches. El dueño de la casa dice: no me interesa, le dice: te pago toda la fiesta, tampoco me interesa, y lo echó. Los sabios estaban ahí presentes y nadie dijo nada. Bar Kamsa, de la bronca que tenía, fue al emperador romano y le dijo: mirá, vos sabés que los judíos se están sublevando y están empezando a revolucionar, a hacer una revolución en contra tuyo. Entonces le dijo: no, me llama la atención, porque si los judíos pagan los impuestos, están bien, o sea, no creo lo que me estás diciendo. Entonces le dice: mirá, mandá un animal para que sea ofrendado en el templo y vas a ver si te lo aceptan o no. Entonces le dice: bueno, vos ya que vas para Jerusalén, lleva este animal, agarró un animal bueno, y lo mandó a Jerusalén para que sea ofrendado en el Bet HaMikdash. Bar Kamsa, en el camino, le hace un corte a este animal. Hay una opinión que dice que fue en el labio, otro dice que fue en el ojo, que era un corte, una herida, que para los judíos era inaceptable, o sea, ese animal no podría ser ofrendado. Para los no judíos era una herida que no invalidaba el animal para ser ofrendado. Entonces, cuando llega frente a los sabios, al Bet HaMikdash, frente a los Kohanim lo revisan. Había una sala en el Bet HaMikdash donde se revisaban todos los animales que veían a ver si estaban aptos para ser ofrendados, y ven ese corte que tenía. Enseguida se dieron cuenta que quién lo había hecho, se dieron cuenta cómo era la situación, y ahí empezó la discusión. ¿Qué hacemos? La ofrenda es el animal del emperador. Si no lo ofrendamos, entonces eso nos puede generar muchos problemas. Entonces unos dijeron: bueno, vamos a ofrendarlo.
Pero en ese momento, en ese lugar, había un rabino que se llamaba Rabbi Zeharia ben Abkolaz, que él dijo, no, ¿cómo vamos a hacer una ofrenda que para nosotros, si bien para un no judío era válida, pero la gente, ¿qué va a decir? La gente va a ver que nosotros ofrendamos un animal con un defecto y van a decir, se pueden ofrendar animales con defecto en el templo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos en un problema. Ya sabemos las intenciones de Bar Kamsa, y por otro lado tenemos este animal. Entonces viene otra gente y dice, bueno, vamos a deshacernos de Bar Kamsa, para que por lo menos salve a todo el resto del pueblo, que no lleve que no lleve la información y ponemos otro animal en su lugar y ya está, todos contentos. Entonces él dice, no, ¿cómo? ¿Acaso la gente va a pensar, la gente va a decir que aquella persona que provoca un defecto en un animal tiene que se lo mata? Y no es así, no es una halajá. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, rechazaron el animal, y fue Bar Kamsa a lo del emperador y le dijo, ve, rechazaron tu animal, y ahí ingresó al sitio de Jerusalén, puso los ojos en Jerusalén, y después, a raíz de eso, siguiendo la historia, terminó en la destrucción del templo. Entonces termina el Talmud ahí en ese pasaje diciendo que dijo Rabbi Yohanan, la humildad, y ahora vamos a explicar qué es la humildad de Rabbi Zeharia ben Abkolaz fue la responsable de que el Bet HaMikdash se destruya. Y hay algo que me salté en el comienzo de este pasaje, en el comienzo de esta historia, el Talmud dice, por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén fue destruida por Kamsa a causa de Kamsa y Bar Kamsa. Y sobre el final del texto, de la historia, vemos que Rabbi Yohanan dijo, por la humildad de Rabbi Zeharia ben Abkolaz fue destruida Jerusalén. Entonces, después vamos a hacer una serie de preguntas sobre este texto. Recuerden solamente esto que les estoy diciendo. Pero ¿qué era la humildad de Rabbi Zeharia? Era que él no tuvo, digamos, en ese momento quizás no se sintió con el poder suficiente para decir, hagamos algo que no está escrito. Es decir, o hagamos la ofrenda, el corbán, el sacrificio para que no entrar en problemas con el emperador, o vamos a deshacernos de esta persona, cosa que tampoco está escrita. Entonces él, digamos, su falta de liderazgo en ese momento fue la que provocó la destrucción de Jerusalén. Ahora, sobre este texto vamos a hacer nosotros 4 preguntas. Después de estas 4 preguntas vamos a traer una serie de textos de diferentes lugares y vamos a ir respondiendo. Vamos a tratar de, como siempre, hacer una modificación en la historia, una modificación más profunda en esto que estamos viendo, y nos vamos a dar cuenta del gran mensaje que tiene toda esta historia sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer? Es, la historia en sí no se entiende. ¿Por qué? Porque tanto era el odio que le tenía el dueño de la casa a Bar Kamsa, que la persona le estaba ofreciendo hasta plata, le dice, te pago la mitad del casamiento, del bar mitzvah, no sé qué fiesta era que hizo en su casa, te pago hasta la mitad. Y él no lo aceptó. Estamos hablando de, no pasa nada, bueno, tenés una persona que odias, que no, por error, sabés que el error lo cometió el personal tuyo, no fue error de él, fue error tuyo. Aunque hay quienes, hago un paréntesis, hay quienes preguntan qué tenía que ver Kamsa en todo esto, porque el Talmud dice, por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó Jerusalén. Kamsa era el padre que ni siquiera estuvo en la fiesta, porque no fue invitado, por error no fue invitado. El que estuvo invitado, o sea, el que terminó yendo a la fiesta era Bar Kamsa. ¿Qué tenía Kamsa que ver en todo esto que el Talmud dice por Kamsa y por Bar Kamsa? Entonces hay quienes dicen que si vos tenés un muy buen amigo y ese buen amigo no te invitó a su fiesta, entonces vos no te pones a hacerte quizás el ofendido y por eso no voy a la fiesta, porque cómo no me invitó. Vos vas a decir, seguramente se olvidó, seguramente el correo no llegó, y vas a ir igual a la fiesta de tu amigo, y vas a participar y lo vas a alegrar, le vas a desear, aunque sea una visita corta, decirle más alto,
Kamsa no, Kamsa dijo, no, si no me invitó, entonces no voy y ya está. Por eso dicen que él era parte también en, en este conflicto de amigos que ocurrió con el dueño de la casa. Pero entonces la primera pregunta que hacemos es, ¿qué tan grave era, cuánto era el odio que sentía esta persona, el dueño de la casa, el dueño de la fiesta hacia Bar Kamsa, que ni siquiera estuvo dispuesto a aceptarle plata a cambio? ¿Sí? ¿Qué era lo que tan grave que había hecho? Es como que un poco no se entiende, ¿no? Por otro lado, el dueño, acá me dice Laura, el dueño de la casa también por él. A ver, que no entiendo la pregunta. Bueno, después si la podés explayar mejor, está bien. Bueno, después la segunda pregunta que nos vamos a hacer, no es pregunta. Claro, el dueño de la casa también por él, tenés razón. Kamsa y Bar Kamsa y el dueño de la casa, obviamente. La segunda de las preguntas es, ¿qué pasó con todos los sabios que estaban ahí presentes? ¿Cómo nadie se levantó y dijo, esperá, si haces pasar vergüenza a una persona así, lo estás echando de la casa, si él se va, yo también me voy? ¿Sí? Hay un marjá que dice, un comentarista que trata, que dice, quizás podríamos decir que tampoco es algo concluyente, que por eso lo pongo como un paréntesis, que quizás en esa época, como también hubieron otras épocas en las que el pueblo judío vivía bajo presión y opresión, entonces muchas veces los sabios tenían que un poco, digamos, dorarle la píldora, como se dice, a la gente más pudiente, la gente que en cierto modo tenía cierto poder, entonces por eso ellos se quedaron callados. Pero es una respuesta, como él dice, no es concluyente, porque en realidad en ningún pasaje del Talmud nos dice que esta persona era una persona rica, que era una persona poderosa, que era una persona influyente. Entonces queda como un signo de pregunta. Pero la pregunta sigue de pie. ¿Por qué los sabios? Ninguno dijo nada, ninguno saltó a defender a esta persona. Tercera pregunta, que en realidad la pongo como número 3, pero la vamos a responder al final, es lo que dijimos antes, que le dije que presten atención, es entre el principio y el final del texto hay como una contradicción, ¿sí? Al principio decimos que el motivo era, la causa era Kamsa y Bar Kamsa, y al final hablamos de la humildad de Rabbi Zeharia. Entonces, ¿cómo es? ¿Cuál es el motivo de la destrucción del templo? ¿Fue Kamsa y Bar Kamsa o fue Rabbi Zeharia? Y por último, de hecho, entre los dos, o sea, el caso ni siquiera era lo mismo, porque uno puede decir, bueno, quizás había una cierta similitud entre Kamsa y Bar Kamsa y lo de Rabbi Zeharia, pero era totalmente opuesto, porque en el caso de Kamsa y Bar Kamsa había un odio, ¿sí? Había demasiado, un odio excesivo. Y en el caso de Rabbi Zeharia ben Abcolas era al contrario, era la falta, digamos, es como que él dijo, bueno, no hagamos nada, no se quiso salir de las líneas, ¿sí? Él dijo, no voy más allá, no hago nada excesivo, hago lo que está escrito, ¿sí? Más allá de que después eso pueda generar diferentes consecuencias. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, esa contradicción tenemos que ver, por qué al principio dice una cosa y al final otra. Y por último, la cuarta de las preguntas es, está escrito en otro tratado del Talmud Masejet Yomá, dice que en la época del segundo templo la gente, era la época de oro académica e intelectualmente del pueblo de Israel, se estudiaba la Torá, se cumplían mitzvot. Entonces, ¿por qué fue destruido el templo? Concluye el Talmud que fue destruido por odio gratuito, odio sin sentido, ¿sí? O sea, causa del odio gratuito. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué quiere decir un odio gratuito? Yo creo que todo odio tiene un motivo. Nadie odia porque sí. Nadie se levanta a la mañana y dice, bueno, hoy a partir de ahora voy a odiar a fulano, ¿sí? Así porque sí. Todo odio tiene un motivo, tiene algo que generó en mí
esa emoción, esa sensación de odio que siento hacia otra persona, y que si me vas a preguntar por qué lo odias, te voy a traer una lista así de motivos por el cual odio a otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir un odio gratuito? No existe un odio gratuito. Y de hecho también está escrito que así como el Ahavat Israel es la base de toda la Torá, el amor al prójimo es la base de toda la Torá, también el odio gratuito es lo que destruye la Torá. Destruye no solamente el templo, destruye todo lo que la persona pueda llegar a crecer espiritualmente en su vida. El odio lo tira todo abajo. Entonces, entonces, ¿cuál es el término del odio gratuito? Puede decir un odio desproporcional, un odio excesivo, pero ¿qué es un odio gratuito? ¿Sí? Esa es la cuarta pregunta que vamos a hacer hoy. Y para reforzar la cuarta pregunta, y yendo un poco a nuestras fuentes, vamos a ver en la Torá un caso, por ejemplo, hay más, pero vamos a ver un solo caso que es muy conocido, donde la Torá habla de odio entre personas. Y habla, lo dice varias veces el tema del odio, y que es, los que estuvieron en mi clase del jueves, presencial, en la Keilah, entonces saben de qué se trata. Es la historia de Yosef con sus hermanos. El odio que había entre los hermanos y Yosef. Entonces la Torá nos dice que Yosef, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo fue el desarrollo de todo ese odio? Porque la Torá no es que nos dice, los hermanos lo odiaban a Yosef y por eso lo vendieron a Egipto y se terminó. Nos trae todo el desarrollo de por qué generó en ellos, Yosef, tanto odio. Entonces nos empieza diciendo, Vayabé Yosef et Ibatam Rael bien. Primero Yosef iba y era medio alcahuete, digamos, llevaba las cosas que hacían sus hermanos, se las contaba a su padre. Y eso fue el primer detonante. O sea, ¿qué vas a contarle a papá las cosas que hacemos nosotros? Segundo, dice la Torá, Israel a Ben Yosef Mikol Banav, que Jacob le tenía preferencia y lo amaba a Yosef más que al resto de sus hijos porque era el hijo de su ancianidad, o sea que él nació anteúltimo, hijo de la mujer la mujer que él amaba, por la que él trabajó durante 14 años. Entonces eso, y le dio un regalo especial a Salok Tonet Pasim, le hizo una camisa de seda, y eso también generó en los hermanos ciertos celos. Y después, por eso la Torá nos dice, Bairu Ehab, que ellos vieron que el padre lo prefería, y por eso lo odiaban. O sea, la Torá ya nos da un motivo para el odio. No existe un odio gratuito. Y después nos sigue contando la historia de Yosef Halom. Yosef empieza a soñar, y de repente en sus sueños, que el Bay se los cuenta todos, no es que se los guarda para él, le cuenta a sus hermanos, le cuenta a su padre, le dice, ellos, su estrella o su espiga estaba en el medio y todos se aposternaban hacia él, o sea que sus hermanos se iban a aposternar frente a él. Hablaba del liderazgo, o sea que él iba a liderar sobre sus hermanos. Entonces los hermanos le dicen, ¿Vos qué nos querés decir? ¿Que vos vas a ser el rey sobre nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿Vos vas a gobernar sobre nosotros? Y eso generó más odio en ellos sobre Yosef. Lo que vemos de acá de estos textos es que cuando la persona odia por un motivo. Odiamos por algo. Podemos decir, mirá, no, me hizo tal cosa y por eso lo odio. Entonces, ¿qué es ese odio gratuito? Vamos a traer nosotros, para explicar hasta acá las preguntas, vamos a traer una explicación muy linda del Hatam Sofer, y después la vamos a rematar con una explicación del Alter Rebbe, también en el Tania, que nos cambia el panorama de esta historia de una forma increíble. Hatam Sofer escribe que sobre la historia de Kamsa y Bar Kamsa, dice el dueño de la fiesta no odiaba a Bar Kamsa por algo que le había hecho. No lo odiaba a Bar Kamsa porque se había peleado con él, porque le había hecho algún mal o algo por el estilo. Él tenía un odio hacia Bar Kamsa, un odio justificado. ¿Qué es un odio justificado? Todos me van a mirar, van a abrir los ojos, van a decir, ¿cómo? ¿Qué está diciendo el rabino el odio justificado? ¿Cómo se justifica el odio? Pero la verdad es que existe en la Torá, existen versículos que nos hablan de
odiar a la persona que hace el mal. ¿De qué manera, de qué formas? Hay dos formas. Primero, si hay dos testigos que esa persona hizo algo en contra de Dios de forma no sin querer y, digamos, de forma alevosa, o sea, poniéndose en contra de Dios, entonces ahí la gente lo tiene que odiar. Y si no, si vos sos el único que lo sabe, el único que lo vio y no hay otro testigo, entonces vos en tu corazón lo tenés que odiar a esa persona por el mal que él hizo, por el mal que cometió. No se desesperen porque ya vamos a echar un poco de luz sobre esto que estoy diciendo. Pero en principio, hacia priori, vamos a decir que Bar Kamsa era una persona odiable. Es decir, era una persona que él no solamente que era pecadora frente a Dios, él era una persona que lo hacía de forma intencional, lo hacía como se dice en hebreo, leajis. Leajis es para enfadar, es decir, para enfadarlo a Dios, para hacer algo en contra de Dios de forma deliberada. Y por eso el dueño de la fiesta lo odiaba y por eso no quería que él esté sentado en su fiesta. Él tiene una alegría, hace una fiesta, digamos que sea un casamiento, digamos que sea un bar mitzvah. Y él no quiere estar sentado al lado de gente que incita a ir en contra de Dios. Entonces le pidió que se vaya. El hombre cuando le dice a Bar Kamsa, pero te pago la mitad de la fiesta, no me interesa, no negocio. La moral no se negocia. Vos una persona que incita, no se negocia, eso es innegociable. No quiero ni con que me pagues toda la fiesta, te voy a permitir estar en la misma mesa que mis invitados. Y esto responde también la segunda de las preguntas. ¿Por qué los sabios no se movieron? Nadie dijo nada, nadie se levantó a decir, che, esperá, ¿qué estás haciendo? No se levantaron porque ellos tampoco se sentían cómodos de estar al lado de una persona conocida como un incitador y un pecador en contra de Dios. Esto es lo que nos dice a nosotros el Hatam Sofer. Ahora lo voy a leer de adentro, a ver si que no me estoy olvidando ningún detalle. Bar Kamsa, Rasham Meodoaya. Bar Kamsa era un malvado desde antes, no es que tuvo algo en ese momento. Y por eso el Talmud que nos dice que a Bar Kamsa lo odiaba. O sea, él ya venía con un odio desde antes. O sea, él ya tenía un motivo para el cual lo iba a odiar. Bien, sí, entonces lo dije bien. Ok. Y quizás esto mismo que nos está diciendo acá el Hatam Sofer, que ya cambia todo el sistema, ya vamos a hablar del tema de odio, no se preocupen. Esto que nos está diciendo el Hatam Sofer es quizás el primero de los mensajes poderosos que nos da esta historia. ¿Cuál es el mensaje poderoso? Es que cuando hay un choque ideológico entre dos personas, ¿sí? Uno es un incitador de Dios, es una persona, un hereje, etc. Y otra persona es una persona que no, que cumple al pie de la letra y todo lo que está escrito y es un servidor de Dios y todo eso. Desde el momento que ellos no se pueden sentar en una misma fiesta, desde el momento que ellos no pueden compartir una mesa, ahí empieza la destrucción. Porque el Hatam Sofer no nos está diciendo que el hecho o sea, que el odio era justificado y bueno, pasó lo que pasó. Porque de hecho el Talmud, si nosotros lo leemos desde la perspectiva del Hatam Sofer, desde la explicación del Hatam Sofer, el Talmud nos dice, por Kamsa y Bar Kamsa se destruyó Jerusalén. Quiere decir que estaba mal. Es decir, él tenía hasta el odio justificado, estaba mal. Y que por eso terminó, el desenlace fue la destrucción de Jerusalén. Pero sigue diciendo, este es quizás el primer mensaje, ¿sí? Pero la verdad es que cuando uno habla de odio, el tema del odio, que en realidad yo creo que la palabra odio no es la palabra que nosotros debemos usar, simplemente no hay otra palabra para poder reflejar esto que la Torá nos quiere decir, y por eso la Torá lo llama odio. Pero en realidad el odio tiene, o ese odio del que nos habla la Torá, tiene dos motivos. ¿Cuál es el motivo de ese odio? Primer motivo es hacer recapacitar a la otra persona. Cuando yo voy y le digo, no, mirá, no me junto con vos, no quiero saber nada con vos, estoy enojado con vos, eso provoca que la otra persona recapacite y diga, che, esperá, me estoy alejando de toda la gente que me quiere, de toda la gente a la que yo estimo, de mi vecino, de mis amigos, de mis compañeros del colegio, me estoy alejando de todos
y quizá la persona va a recapacitar y va a volver al camino del bien. Eso por un lado. Y por otro lado, es también por un tema más, llamémoslo entre comillas, egoísta. Que si yo me junto con un malvado, quizás, como dice, escuché una vez un dicho, el que entra a una perfumería sale perfumado. Entonces, el que se junta con el malvado, hoy la rayá, hoy les que no, pasó hace poco para allá de Korah, pobre del vecino del malvado, que al final se le terminan pegando ciertos hábitos del lugar donde uno vive. Entonces, yo me alejo del malvado para no contagiarme, ¿sí? No copiar ciertas cosas de él. Y por eso la Torá nos dice, alejate del malvado, es decir, odia al malvado. Pero el odio tiene una cantidad, que hasta esa cantidad el odio es positivo. No en cualquier caso, no estamos hablando de una persona que incita y es una persona que lo hace de forma deliberada. Pero más que esa cantidad, es un odio que puede llevar a la destrucción y a la muerte. Y ahí estaba la falla del dueño de la fiesta y de los sabios de esa época que nos marca a nosotros la historia del Talmud. Y vamos a ver que en realidad hay un dicho, ya hay una Gemara en otro tratado del Talmud, que nos habla sobre el versículo hay un versículo que dice que cuando una persona ve que estaba su enemigo, no una persona común, su enemigo, estaba tratando de descargar el peso del burro, si las valijas, la carga de arriba del burro, dice, vos no podés no podés mover la vista, o sea, no lo podés ignorar, tenés que ir y ayudarlo. ¿Sí? Hay que ir y ayudar a esa persona a descargar la carga del burro, porque el burro en realidad no tiene la culpa de que vos lo odies que odies a esa persona, y por eso tenés que ayudarlo en la descarga. Pregunta al Talmud. Dice, el Talmud hace la pregunta que todos ustedes se deberían hacer también y se deben estar haciendo. ¿Cómo que él ve a la persona a la que él odia? ¿Acaso está permitido el odio? Si la misma Torá dice, Lotisna et ajija bilbabeja, vos no podés odiar a tu hermano, o sea, vos no podés sentir odio por otra persona. Es un versículo en la Torá, no podés sentir odio. Entonces, ¿qué quiere decir si vas a ver a la persona a la que vos odiás, digamos ahí sobre el burro, que lo tenés que ayudar? Entonces, el Talmud termina diciendo ahí que Rabbi Nachman bar Yitzchak dice que está escrito también, Irat Hashem soneva, que es el temor a Dios, es aquella persona que odia el mal. No que odia al malvado, sino que odia el mal. ¿Sí? Y esto es un punto importante en la explicación de hoy. No odiamos a la persona, odiamos al mal de la persona. Por lo tanto, cuando él ve a la persona a la que él odia, no es al odio a la persona, sino a la persona que tiene algo que él odia. ¿Sí? Tiene cierta actitud que él odia. Y por eso nos dice la Torá que vos tenés que ir y ayudarlo a descargar el animal. Y ahora, en otro lugar, en otro tratado, la Gemara trae un dicho, digamos, una situación que es como, nos cae a nosotros como una bomba. Y dice, esta situación sobre este versículo del burro, nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si vos estás en el camino y ves de un lado, antes iban todos en burro, ¿no? Era como, hoy vemos coches, antes veíamos burros en los caminos, ¿no? Con la gente llevando la carga, etc. Entonces vos estabas caminando y de repente ves, a la derecha, estaba tu amigo, a la persona que vos querés. Y la persona que vos querés estaba descargando el burro, ¿sí? Estaba descargando el burro. Y de repente levantás la vista y ves del lado del frente, ves a la persona a la que vos odiás. Y esa persona que vos odiás estaba cargando el burro. O sea, el que vos querés, tu amigo estaba descargando y tu enemigo estaba cargando. ¿Qué tenés que hacer? Obviamente todos me van a saltar, van a decir, voy a ayudar a mi amigo. Dos motivos. Primero, porque pobre el burro, hay que descargar la carga del burro. Y segundo, él es mi amigo. Está bien, entiendo que si no hay nadie, entonces voy a mi enemigo y lo ayudo. Pero en el caso de que tenga a mi amigo y a mi enemigo, ¿por qué voy a ir a ayudar a mi enemigo si lo tengo a mi amigo? Viene el Talmud y nos dice, mitzvah besoné. La mitzvah es que vayas a ayudar a tu enemigo. ¿Por qué? Fíjense estas palabras, que de la jufe titzro,
es para que vos puedas hacer un trabajo interno con tus emociones y que puedas refinar lo que vos sentís sobre esa persona y que a pesar de que vos no lo querés, que vos lo odias y que entonces vos vas y lo ayudas. Hay un Tosfot, que es un comentario sobre el Talmud, que nos dice lo siguiente. Es verdad que, digamos, el motivo es para limitar, en cierto modo, el odio. ¿Sí? O sea, que uno trabaje dentro de sí mismo con el odio y lo limite. Pero estamos hablando acá de un odio que es justificado. Porque, ¿qué dijimos antes? Si el mismo Talmud se pregunta, ¿cómo vas a odiar? ¿Y cuál era la respuesta? La respuesta es que vos odias el mal. Estamos hablando de una persona que es malvada, o sea, que tiene actitudes malas, actitudes dañinas, y por eso vos odias el mal que hay en él. Entonces, si es así, ¿qué trabajo interno tenés que hacer por odiar a esa persona? Al contrario, si la misma Torá te dice Irat Hashem sonerra, que el temor a Dios es el odio del mal, es aquella persona que odia el mal, es un servidor de Dios y es un temeroso de Dios. Entonces, ¿qué trabajo interno la persona tiene que hacer? Esa es la pregunta que se hace el Tosfot. Entonces, Tosfot responde lo siguiente. Dice así, por ser, fíjense este tema, ¿no? Cuando uno odia al otro, cuando uno odia el mal del otro, entonces la otra persona lo siente. Siente que yo no tengo afinidad con él y que de hecho de algún modo lo estoy odiando. Y está escrito, Kamaim apanim la panim, ken le vadam la adam. Así como el agua refleja el rostro de la persona, el corazón de uno se ve reflejado en el otro. Es decir, que si yo lo odio, el otro me va a odiar. Y si nos vamos a odiar mutuamente, ese odio va a crecer día a día. Y si crece día a día, va a terminar siendo un odio desproporcionado y un odio que va a traer al final, en definitiva, destrucción. Y van a venir a un odio completo, no un odio del mal, sino un odio total de la persona. Es decir, yo puedo odiar el mal del otro, pero si voy y se lo demuestro todo el tiempo y la otra persona lo siente y me empieza a odiar a mí, entonces me empieza a hacer cosas, yo lo odio más odio, termina siendo un odio completo. Entonces viene Tosfot y nos dice, cuando el Talmud te dice, andá y trabajá sobre tus cualidades, sobre tus emociones, y andá y ayudá a tu enemigo, por más que sea un enemigo, es para ponerle tope a ese odio que vos sentís. Es decir, yo odio el mal, no lo odio a él. Y por lo tanto yo en la calle, delante de todo el mundo, le voy a demostrar que yo voy y lo ayudo, aunque lo tenga a mi amigo enfrente, necesitando mi ayuda también. Yo lo voy a ayudar primero al que odio, para que el odio tome una proporción y sea, y no se nos vaya a nosotros de las manos. Entonces con esto termina respondiendo el Hatam Sofer en su explicación, termina respondiendo lo que había pasado con lo que había dicho Rabbi Yohanan, que Jerusalén fue destruida por la historia de Kamsa Bar Kamsa. Y en otro lugar también, y vamos a traer en otro lugar, dice en el Tratado de Shabbat, Rabbi Yohanan nos dice que Jerusalén fue destruida porque Shemidu Dibreihem al Din Torah, porque ellos dictaminaron según la ley de la Torah. Y sorprendente, si dictaminaron según la ley de la Torah está todo bien. ¿Qué tiene de mal? Por eso se destruyó Jerusalén. Rabbi Yohanan dice que ellos no hicieron algo que se llama Lifnim Mishurat Adin. Lifnim Mishurat Adin es la línea de la ley, tenemos nosotros la línea de la ley, y hay algo que está más allá de la línea de la ley. Entonces hay ciertos momentos, por ejemplo, nosotros lo vimos con Rabbi Udán, así cuando él transcribió la Mishnah, ¿sí? La Mishnah era de Torah oral, estaba prohibido que sea escrita. Vino Rabbi Udán así y dijo, et la sota Hashem eferu torateja, este es el momento, si no la Torah va a ser olvidada. A veces hay que ir un poquito más allá de la ley para conservar la Torah, y mucho más si es para conservar la vida. Entonces Rabbi Yohanan dice, el motivo por el cual, o sea, había odio entre ellos, sí, había odio. ¿Era justificado? En cierto modo era justificado porque Bar Kamsa no era una persona de bien. Y por eso los sabios no se levantaron. Pero ellos tendrían que haberse levantado. O ellos tendrían que haberle dicho al dueño de la fiesta, y el dueño de la fiesta tendría que haberlo dejado sentarse ahí. Porque es verdad que hay que odiar el mal de la persona.
pero las consecuencias que eso puede llegar a traer en una fiesta, en un lugar así tan grande y tan importante, ellos tendrían que haber hecho un poco lifnim y shuratadin, ir más allá de lo que dictamina la ley. Y lo mismo pasa también sobre Rabbi Zeharia ben Abcolas. Él cuando viene el caso del animal del emperador, él dice, verdad, voy según la ley. La ley me dice no puedo ponerlo en el altar. Capaz que en ese momento tendrías que haberlo subido al altar y salvar así a todo Yerushalayim, salvar el Bet HaMikdash. Eso es lo que nos explica a nosotros el Hatam Sofer. El odio hay que ponerle un tope. Y no estamos hablando de un odio injustificado, ¿no? No estamos hablando de que yo odio a la persona porque me hizo tal o cual cosa. Eso seguro que no hay que odiar. Eso seguro que la persona tiene que hacer un trabajo interno para quitar de su corazón el odio hacia otra persona. No estamos hablando del odio hacia algo que me hizo a mí mal. Estamos hablando de un odio mucho más elevado, ¿sí? Que es el odio por algo que esa persona comete, incita a otras personas también a cometer un pecado frente a Dios, y que el odio tiene que ser limitado, es decir, al mal y no a la persona misma. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo vemos en el Tania. Capítulo Lamed Bet, que forma la palabra Lev, corazón, del Tania. El Alter Rebbe nos dice lo siguiente. Cuando dice Baftal Rajaka Moja, Maimónides dice que el amor al prójimo es a cada uno y uno, sin importar quién es, qué hace, cómo se viste, qué idioma hablan y de qué color es su piel. Hay que amar al otro como a uno mismo. Eso es algo sin diferencias, sin distintivos, ¿sí? Y tenemos que amar también a aquella persona que es pecadora. Entonces, ¿cómo es? Por un lado, tenemos el amor al prójimo. Por otro lado, nos están volviendo locos. Por un lado nos dicen que tenés que amarlo. Por otro lado nos dicen que tenés que odiar lo tenés que odiar. Entonces el Alter Rebbe nos dice, así como hay una mitzvah de odiar, tenés también la mitzvah de amar. Y amar a la persona tal cual es. Y vos decís, pero ¿cómo? Si es una persona pecadora. Sí, porque vos odias el mal, no lo odias a él. Y vos sabés que el mal que hay dentro de él no es todo su ser, es una parte de él. Y él se levanta a la mañana y hace 1000 cosas buenas. Y puede ser que hizo 10 cosas malas, pero las otras 1000 también son parte de su esencia. Y el Alter Rebbe va más profundo y dice, la esencia del ser humano en realidad, el ser humano en esencia, es bueno. Solamente que después, por ciertos motivos, en la vida lo llevó también a cometer pecados. Entonces vos tenés que odiar el mal, pero no a la persona en sí. A la persona la tenés que amar, la tenés que abrazar, la tenés que atraer con lazos de amor, y esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que acercar a los demás. Porque la persona, el ser humano, es más grande que sus errores. El ser humano es más que los errores que él tiene. Entonces, así como de repente uno puede desilusionarse de un hermano, y quizás deja de hablarse con el hermano, pero lo ama. En el corazón uno no deja de amar a su hermano. O se pelea con sus padres, con sus hijos, o con uno mismo. Uno a veces comete un error que dice, uy, me odio, ¿cómo hice esto? ¿Cómo lo hice? Pero el odio ese que uno se siente a sí mismo por haber hecho algo malo, por la acción del mal, no hace que la persona se odie para toda la vida y totalmente. Uno siente piedad por sí mismo y al final termina apartando la acción mala que él hizo por la cual él se odia y sigue viviendo la vida y la sigue viviendo. No. Bueno, de la misma manera también nosotros tenemos que sentir a nuestro hermano, a nuestro hermano, digamos, no de sangre. Tenemos que saber que si existe el odio hacia su acción, no tiene que ser, tenemos que ponerle límite y no odiar a la persona en sí. Está escrito que hasta el más indigno está lleno de mitzvot como los granos de una granada. Entonces el Rebbe pregunta y dice, pero también está lleno de pecados como una granada. O sea, el que es pecador. Entonces puede acumular una bolsa de buenas acciones, pero también puede acumular una bolsa de malas acciones. Entonces, ¿por qué nos dice el Talmud que está llena de virtudes como la granada? Entonces, el Rebbe explica que las buenas acciones de la persona nos llena a todo nuestro ser. Porque nosotros en nuestra esencia somos buenos y por eso nos llena.
pero las cosas malas que nosotros hacemos no nos llenan. De hecho, la persona cuando comete algo malo, en el fondo, se siente mal. En el fondo, si bien trata de justificarlo con 1000 motivos, que esto, que lo otro, y hasta para justificar, dice no creo en Dios, directamente, lo más fácil. Como no creo en Dios, entonces no está todo justificado. Que muchas veces la no creencia en Dios, que no lo quiero llamar, no le quiero poner cartelito de ateísmo, digamos, agnóstico, todo eso, porque no, no, yo no creo en Dios, es simplemente porque dentro suyo está tan dolido, está tan quebrantado por las cosas que él quizás siente que son más fuertes que él, siente, porque en realidad la persona es más fuerte que el mal, pero él siente que no lo logra, no puede, entonces lo más fácil es decir, bueno, entonces no creo en el que me lo prohíbe. ¿Sí? Pero las malas acciones no nos llenan como las buenas acciones. Por eso nos dice, está lleno como de virtudes como la granada. Bueno, esto responde entonces la pregunta número 4 que habíamos hecho, que era eso del odio gratuito. ¿Qué es odio gratuito? ¿Dónde existe el odio gratuito? El odio gratuito es, según esta explicación, lo que va más allá del odio justificado. Es decir, si yo le tengo que odiar su mal y termino odiando a la persona y termino echándolo de mi fiesta, sea lo que sea, entonces ya me estoy excediendo. Ese odio ya es gratuito, ya no tiene sentido. Porque el odio permitido por la Torá es el odio al mal, no a él en sí. Y por lo tanto, cuando vos lo echaste de tu fiesta, lo sacaste y nadie dijo nada, entonces ese odio, ese exceso de odio, ya es gratuito, ya es un odio que no es el que la Torá te está exigiendo. Y por eso es que terminó, que nos dice el Talmud, por odio gratuito se destruyó el Beit HaMikdash. Y quiero hacer una aclaración antes de ir a responder. Ya tenemos respondidas entonces 3 de las 4 preguntas. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos un resumen? La vamos a repetir para poder entender. La primera era ¿por qué él no aceptó? ¿Por qué el dueño de la fiesta no aceptó que le pague la mitad de la fiesta o que se quede o que lo que sea? No aceptó porque él lo consideraba un odio justificado y un odio moral. No porque él me había hecho algo a mí que yo lo puedo perdonar. Es porque él su enojo era por su falta frente a Dios. Entonces por eso él sentía la justificación de echarlo de la fiesta. Y esa misma respuesta es sobre la segunda de las preguntas. ¿Por qué los sabios no hicieron nada? Por el mismo motivo. ¿Sí? Si era un odio justificado, era una persona indigna, entonces yo no me quiero sentar en la misma fiesta que él. Después la número 3 ya la vamos a responder enseguida. Después la pregunta número 4 era de cómo, por qué se lo considera odio gratuito si todo odio tiene un motivo. Dice, sí, no estamos hablando acá del odio de que una persona me hizo algo a mí. Ese odio siempre es injustificado. Siempre es un odio que la persona lo tiene que trabajar. No puede odiar la persona. Lo que sí tenemos el odio que sí es justificado es el odio que nos permite la Torá odiar el mal de la otra persona. Y el odio al mal de la otra persona tiene que tener un límite. ¿Sí? Y ese límite nos muestra la Torá, por ejemplo, con el burro, que hay que ir a ayudar aunque vos lo odies, aunque sea tu enemigo, etc. Porque odiar el mal de la persona no es odiar a la persona en sí. Y echar a la persona a la fiesta ya es el odio a la persona en sí. Y por último vamos a terminar respondiendo y quiero hacer una aclaración antes, eso les iba a hacer una aclaración. Lo que es el pecador, como se llama, al que hay que odiar, de la época de antes, hoy en día muchos grandes sabios dicen que hoy en día no existe ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque cuando la Torá nos habla de la mitzvah de odiar, hasta odiar el mal de la otra persona, se refiere a una persona que es tu par, digamos, que está a tu nivel de conocimiento y de cumplimiento, y que vos ya lo reprochaste, es decir, le llamaste la atención, le hiciste un tirón de orejas por lo que está haciendo, y aún así la persona sigue haciéndolo, y lo hace en público, y lo hace para ofender a Dios. Entonces, hoy en día nos dicen la mayoría de los rabinos hoy,
que hoy ya no existe esa clase de gente, porque primero, no todos están al mismo nivel, digamos, no todos son conocedores, tienen tanto conocimiento de la Torá, y aunque tengan conocimiento de la Torá, hoy no sabemos tampoco cómo reprochar al otro, cómo decirle, hablarles con palabras que le toquen el corazón. Y segundo, la mayoría de los casos la gente tampoco lo hace para ofender a Dios, sino lo hace por desconocimiento, porque así fue criado, porque de chico nunca tuvo la educación, etc. Y por lo tanto, todo lo que estamos hablando de ese odio justificado de la Torá, hoy en día ni siquiera ese odio existe, ¿no? De hecho, también dice el Tania, sé de los, nos dice el Pirkei Avot, y el Tania lo cita, sé de los alumnos de Aarón, ahora voy a decir por qué traje el Tania, ¿no? Sé de los discípulos de Aarón que amaban la paz y perseguían la paz, amaban a las criaturas y las acercaban a la Torá, las acercaba a la Torá. Aarón HaKohen, el sumo sacerdote, que se encargaba de llevar paz a la gente y acercaba a la gente. Y el Pirkei Avot no dice Oeve Tabriot, él amaba a las criaturas, no dice amaba al tipo, al sabio que estaba estudiando, al señor que daba tzedaká, o al tercero que, no sé, que me hizo un favor. Dice a la criatura. Y el Alter Rebbe en el Tania dice, ¿qué quiere decir la palabra criatura? Es aún aquellas personas que la única virtud que tienen es el hecho de ser una criatura de Dios, o sea, una creación de Dios, también a él lo tenés que amar, lo tenés que acercar a la Torá y todo. Eso era el camino de Aarón HaKohen. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que tratar de acercar a la gente y no decir, no, no pierdas el tiempo, es imposible, etc. La obligación de nosotros está en acercar con lazos de amor a toda persona. También, como dice el Pirkei Avot, no juzgues al otro hasta estar en su lugar. Como no estamos nunca en el lugar del otro, y estar en su lugar significa haber tenido su infancia, su educación, sus mismos amigos y todo, y como no lo tenemos porque cada uno creció en otra familia, tuvo otra educación, estuvo en otro colegio, tuvo otros amigos, otras situaciones, otras dificultades, otros desafíos, entonces nunca vamos a estar en el lugar del otro y por lo tanto nosotros no lo podemos juzgar. A lo sumo lo que podemos hacer es pedir un rezo a Dios que le mande claridad en la mente para poder decidir y tomar buenas acciones. Pero quedó pendiente la pregunta número 3, que es ¿por qué se contradice entre el principio y el final? ¿Por qué se fue destruida Jerusalén? ¿Por el Kamse Bar Kamsa? ¿Por ese odio, por esa historia y para Laura el dueño de la fiesta? ¿O por el final que nos dice Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que era por la humildad de Rabbi Zeharia? Entonces, para esto vamos a traer una explicación preciosa que trae el Baal Shem Tov. Y él dice así, cuando el Talmud, Rabbi Yohanan Ben Zakkai nos habla de la humildad de Rabbi Zeharia Ben Abkolas, nos está hablando de una característica que había en toda su generación. Había en esa época, estaba la característica de la humildad, en todos. Y todos actuaban con humildad. Y la humildad es positiva y es buena, hasta cierto punto. En el momento que vos tenés que tomar una decisión, en el momento que vos tenés que agarrar las riendas para poder tomar una decisión drástica, lo tenés que hacer, no te sirve la humildad. Porque en definitiva, al final, por tanta humildad, terminó siendo destruida Jerusalén. Entonces dice así, el Baal Shem Tov decía que Rabbi Zeharia se sentía, digamos, disminuido frente al caso que le había llegado. Y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tomar la decisión de ofrendar un animal que tiene un defecto? ¿Y quién soy yo también para decidir tomar una decisión? Obviamente eso ya va mucho más allá, de deshacernos de Bar Kamsa para que no le caiga el mal sobre todo el pueblo. ¿Quién soy yo? Yo soy chiquitito, yo soy humilde. Lo mismo sintió también, y ahí está la conexión entre el principio y el final. De hecho, el final es una explicación del principio. El motivo es la humildad que sentían todos en esa época. El dueño de la fiesta decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para permitirle, o sea, yo soy insignificante, mi pelea con Bar Kamsa es insignificante al lado de todo el mundo. Yo soy una persona, bueno, que por mí se va a destruir el Bet HaMikdash. Yo lo odio a él. ¿Qué le importa al resto del mundo lo que pasa entre Bar Kamsa y yo? Sí, yo soy insignificante, nadie me mira. ¿Vieron como esa gente dice, igual nadie me ve?
No llamo la atención, la gente ve a los famosos, ve a la gente influyente, a mí ¿quién me ve? ¿Quién me mira? Entonces por eso me puedo permitir algunas cositas. Así sentía también el dueño de la fiesta, y así también se sintieron los sabios que estaban sentados ahí. Ellos decían, ¿quiénes somos nosotros para meternos en una pelea ajena, que están entre ellos? Somos humildes. La humildad, la falta no sé, de levantarse y de tomar una decisión que genere un cambio, no era lo que en esa generación, no era la característica de esa generación. Y por eso fue destruido Jerusalén, porque nadie se levantó y dijo, señores, esto no se hace o esto se hace, y tomó las decisiones, las riendas de la situación. Y acá hay un mensaje extraordinario. ¿Cuál es el mensaje? Que uno puede decir, ¿quién soy yo? Si el Bet HaMikdash, o sea, vamos a traerlo un poco en contexto, ¿no? Vamos a volver a la historia del Talmud. Si veníamos nosotros, el dueño de la fiesta, hubiese tenido una vista al futuro, podría trasladar hasta a hoy, ver lo que provocó el hecho de que él haya echado a esa persona de su fiesta. Por favor, silencien los micrófonos, los que tienen el micrófono abierto. ¿Qué hubiese pasado? ¿Él lo hubiese echado o no? Si nosotros le hubiésemos dicho, escúchame, él va a ir al final al emperador, va a reaccionar de esa manera y va a venir la destrucción, obvio que no lo hubiese echado. Y si los sabios hubiesen sabido que Jerusalén iba a ser destruida y el pueblo judío iba a ser exiliado, iban a haber muertes, pogromos, inquisición, Shoah, expulsión, un montón de cosas a raíz de esa destrucción, ¿ellos se hubiesen quedado sentados en silencio? No, obvio que no. Y lo mismo Bar Kamsa. Bar Kamsa, cuando fue a hablar con el emperador, él no pensaba, él quería vengarse de los sabios, no quería vengarse de todo el pueblo que vaya y destruya Jerusalén y que los exilie a todos y que corran ríos de sangre por Jerusalén. No era su intención. Lo que pasa es que todos se sintieron pequeños en sus acciones, en la toma de decisiones, diciendo, lo que yo voy a hacer no va a traer algo tan trascendente y tan grande. Porque el mundo es mucho más grande que yo. Yo soy nada al lado del mundo entero. Pero nos olvidamos que el mundo en realidad es la composición de muchos pequeños individuos. Uno hace algo hoy y no sé al final en qué quedó el tema del coronavirus, cómo salió, cómo se propagandó. Al final no sé de dónde, si salió de laboratorio, salió de no sé qué. Pero de todas formas salió de un lugar, de una persona, un error, de una sola persona, y el mundo entero de repente estuvo en vilo durante 2 años. No subestimemos nuestras acciones. No creamos que nosotros somos chiquititos, somos humildes y que nuestras acciones son insignificantes. Ni para mal ni para bien. Si nuestras pequeñas acciones insignificantes, que nacieron desde nuestra humildad, provocaron la destrucción del templo, nuestras pequeñas acciones, desde la humildad también, las buenas acciones, van a poner cada uno un ladrillo más, una piedra más, para la reconstrucción del Bet HaMikdash. Si cada uno de nosotros se fija hoy en hacer un acto de bien, en aumentar en el amor al prójimo, y no digan, por mí se va a construir el Bet HaMikdash, por mí va a venir el Mashiach. ¿Qué soy yo? Va a venir gente mucho más influyente que yo, ellos van a traer el Mashiach. No. El Mashiach lo vamos a traer cada uno y uno de nosotros con nuestro granito de arena, esa pequeña buena acción que nosotros vamos a hacer, es lo que va a traer al Mashiach y va a reconstruir el tercer Bet HaMikdash. Y eso que nosotros aprendemos, y esa es la respuesta de por qué no se contradice el principio del final del Talmud. Porque las dos hablaban del mismo problema, del mismo tema. El motivo era uno, que ellos se sentían insignificantes. Ellos se sentían que sus acciones no iban a ser tan trascendentales. Nuestras acciones son más que trascendentales y Bezat Hashem, nosotros todos juntos vamos a traer al Mashiach, vamos a reconstruir el Bet HaMikdash, y estos días serán transformados, estos días de duelo serán transformados en días de alegría, días de felicidad con el Bet HaMikdash Ashlishi. Amén.